Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. A pesar de ser dos equipos norteños, para encontrar el primer duelo oficial entre Real Sociedad y Racing de Santander hay que avanzar hasta el año 1924, más de una década después de la fundación del club cántabro. Fue en el Campeonato de España de la temporada 1924-25, en el Sardinero y con un resultado final de empate. Pero antes de que se vieran las caras por primera vez en el marco de un torneo homologado, hubo otros enfrentamientos, como por ejemplo el doble partido que jugaron en apenas 3 días y los dos en Atocha como escenario. En ellos aconteció algo que en los albores del fútbol era habitual, pero que ahora provoca asombro. El primero de esos dos partidos se jugó el 19 de marzo de 1920. El diario donostiarra La Información vendía muy bien el encuentro en la previa que publicó. Por fin hoy tendremos ocasión de admirar al tan poderoso equipo santanderino y tenemos la convicción de que el partido resultará el más bonito de la temporada, dado el científico y elegante juego que este equipo desarrolla, decía el diario. La Real, entrenada por José Ángel Berraondo, había finalizado segunda en el campeonato regional, 7 puntos por detrás del Real Unión, que fue el equipo que jugó el Campeonato de España para llegar hasta las semifinales, donde fue eliminado por el Athletic de Madrid. A la Real, por tanto, le quedaban estos partidos amistosos para coronar la temporada, y quería dar la mejor de las imágenes. El objetivo, mantener a Atocha invicto, pues el viejo estadio del Duque de Mandas no había visto derrota alguna del equipo churiurdín en toda la campaña. Como anécdota, destacar que las entradas costaban entre 1,10 y 3 pesetas y media y que, como se decía en la prensa del día, las señoras pagarán medianta. Con las bajas de Valverde y Arvide, Berraondo alineó a Izaguirre en la portería, Carrasco y Arrate en la línea defensiva, Sancho, Gorostidi y Amador en el centro del campo, y Echart, Olegaria, Iriarte, Tribor y Silverio en el ataque. Y este equipo respondió de manera espléndida, con un partido sobresaliente que la prensa comparó con la gran victoria por 2-0 que cosechó el 18 de enero ante el Athletic de Bilbao, que apenas unas semanas más tarde lograría el título de Copa goleando en la final por 4-1 al Athletic madrileño. La Real ganó al Racing por 2-0 y ganó a un espléndido rival que dejó una inmejorable sensación en la parroquia churiurdín. Decía la crónica de La Información que el equipo racinguista solo tenía un defecto: practican el pase corto, y eso, a más de retardar el avance, hace que la defensa esté mucho más pronto a repeler el ataque. Con la gran movilidad que tienen los santanderinos, si jugaran a pases largos y a base de grandes cambios, serían peligrosísimos los avances de su línea delantera. Sin duda, eran otros tiempos para el fútbol. El partido fue un precioso intercambio de golpes durante la primera mitad, con mayor dominio de la Real que se materializó cuando Iriarte, tras un gran regate dentro del área, anotó el primer gol del partido. Así llegamos a la situación que hace que este partido sea un episodio significativo en la historia del club. Con 1-0 en el marcador y antes del descanso, se produjo un córner que votó Silverio. El árbitro del partido, Manuel Bayo, que era a la vez el tesorero realista que sustituía al anunciado colegiado Larry, decretó penalti en el barullo que se montó en el área racinguista. Al no haberse producido esa falta con intención, Mariano Arrate dio muestra de la enorme caballerosidad que le caracterizaba en el campo y lanzó el penalti fuera a propósito, algo impensable en estos tiempos actuales. En el segundo tiempo, el nivel del juego bajó bastante en los dos equipos. Arrate no paraba de requerir a sus compañeros que echaran el balón al suelo en lugar de enviarlo al cielo donostiarra, pero sin demasiado éxito. El propio Arrate, junto con Izaguirre, fueron los mejores del partido y se bastaron para evitar que el Racing pudiera marcar. Con el paso de los minutos, el dominio de la Real fue todavía mayor, y en una de sus jugadas ofensivas, una gran arrancada de Silverio que nació de un cambio de juego de Gorostidi, sirvió para que el primero acabara marcando el 2-0 que resultó definitivo. El público de Atocha premió a los suyos con una gran ovación por la victoria. Tal fue la satisfacción por el espectáculo visto que el segundo partido contra el Racing contó con aún mejor entrada en las gradas del desaparecido campo donostiarra. La Real presentó 2 cambios con respecto al primer choque, entraron el recuperado Valverde y Benito Díaz. El encuentro arrancó con premisas muy parecidas a las de 3 días antes y los dos equipos dieron un gran espectáculo. El Racing parecía buscar más a los extremos y eso le permitió poner a prueba a Izaguirre en varias ocasiones, pero fue la Real el equipo que se adelantó en el marcador de nuevo, marcando Imaz a centro de Echart. Antes del descanso, el Racing empató con algo de fortuna. Un disparo de Ortiz rebotó en Gorostidi y desvió la trayectoria, haciendo imposible que Izaguirre pudiera llegar para evitar el empate aún. Curiosamente, los dos equipos gozaron de muchas ocasiones de gol en la segunda mitad, mucho más movida todavía que la primera, pero el marcador ya no se volvió a mover. El Racing, más descansado que el primer día y ya conociendo el terreno de Atocha, jugó mejor el segundo encuentro y eso se notó en el resultado.
La impresión que dejó fue muy buena y de hecho sus jugadores fueron despedidos con aplausos cuando se montaron en un autobús para dejar Atocha. Además de por ese espléndido ambiente, estos dos partidos se recordarán por supuesto por el mencionado gesto de caballerosidad de Arrate al tirar fuera un penalti que no había sido.